proyecto de decreto que reforma la ley del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. El 31 de julio del 2017 fue publicada la primera encuesta nacional de población privada de la libertad por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, documento que tiene como objetivo la generación… Permítame, diputada, ¿nos pueden ayudar con el sonido, por favor? Documento que tiene como objetivo la generación de información de tipo estadístico sobre la población privada de su libertad, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida. La encuesta en comento tiene su fundamento legal en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde se establece que dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad, tanto del fuero común como federal, y será representativa a nivel nacional y estatal. La encuesta en comento muestra la severa realidad de los centros penitenciarios que hay en todo el territorio nacional, la violencia y violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas en estos centros. Uno de los sectores más vulnerados por las condiciones inhumanas de los centros de reinserción son los menores de edad que tienen padre o madre privados de su libertad. Esta situación de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos es debido a las condiciones de estos penales. Es irónico que en uno de los lugares destinados a la reinserción social no se cuente con las condiciones adecuadas que permitan el desarrollo integral de niñas y niños cuyos padres se encuentren recluidos en estos centros, ya que esta condición tiene un impacto directo en la formación de adultos que conformarán la sociedad del futuro. En este sentido, representa una necesidad crear las condiciones óptimas dentro de los centros penitenciarios que permitan asegurar que niñas y niños se desenvuelvan en un ambiente adecuado para el desarrollo de su personalidad y la satisfacción plena de todas sus necesidades. Los derechos plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son la base holística de la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia favorables para su vida y su desarrollo. Asimismo, la esencia de integrar los derechos de este sector es un ordenamiento jurídico, es la instauración de mecanismos de seguimiento en el diseño e implementación de políticas públicas para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes. El principio del interés superior del niño exige que los estados adopten medidas en los tres poderes que lo conforman, aplicando sistemáticamente este principio, estudiando las consecuencias de sus decisiones y de su situación sobre los derechos y los intereses del niño. La idea de desarrollo del niño como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del menor. Existe bastante bibliografía que detallan los impactos que sobre el menor tiene la situación de tener alguno de sus padres privados de su libertad. Por ejemplo, en el 2009, la Organización de las Naciones Unidas, a través de Quaker United Nations Office, publicó el estudio titulado «La niñez también necesita de su papá, hijos e hijas de padres encarcelados», en el que se detalla que los menores hijos de padres privados de la libertad son considerados frecuentemente como las víctimas olvidadas del encarcelamiento. El estudio en comento demuestra el grave daño que se les ocasiona a los menores que se encuentran en esta situación. Por ello, y de acuerdo a la normatividad en la materia, es una obligación de todo gobierno crear los mecanismos de defensa y de protección a los derechos de niñas y niños. Asimismo, la fracción 29-P
del artículo 73 de la Constitución Federal establece la facultad del Poder Legislativo para la expedición de leyes en materia de derecho de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Por tal motivo, la presente iniciativa, con proyecto de decreto, tiene a fin reformar la ley del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones del Estado de Zacatecas, a fin de garantizar el interés superior de la niñez a la población infantil, que se encuentre en acompañamiento de su madre recluida en algún penal de la entidad. Para ello, se contempla que las mujeres que hayan dado a luz antes de su pena privativa de la libertad podrán conservar la custodia de la hija o hijo dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que el menor haya cumplido 5 años de edad, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez. En el supuesto de que la hija o hijo tuvieran una discapacidad, se podrá solicitar a las autoridades correspondientes de los centros penitenciarios la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre, velando en todo momento el interés superior de la niñez. El sistema penitenciario de la entidad deberá garantizar que todos los centros de reinserción social exclusivos para mujeres existan los espacios idóneos para el desarrollo integral de los menores de edad que se encuentran en custodia de las mujeres privadas de su libertad. Asimismo, considerará en su defecto áreas para el esparcimiento de la niña o niño en las visitas a su madre. Al momento de la separación de los menores que se encuentren en custodia de su madre privada de su libertad, por haber cumplido la edad máxima que establece esta ley para menores de edad que se encuentran en centros de reinserción social, el sistema penitenciario tiene la obligación de implementar una separación sensible y gradual, así como a garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre e hijo, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. La presente iniciativa pretende ampliar el marco normativo en la materia a fin de respetar y garantizar el derecho de las mujeres privadas de la libertad de ostentar la custodia de su hija o hijo hasta los 5 años. Esto en concordancia con el principio octavo estipulado en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, que a la letra dice: las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de la libertad. En este orden de ideas, la ONU también ha emitido una serie de reglas para garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad, conocidas como reglas de Bangkok. En ellas, no solo se contempla la situación y requerimiento de mujeres privadas de la libertad, sino que señala también que las niñas y niños que están con sus padres en prisión tienen los mismos derechos que los demás. Por todo lo antes expuesto, se argumenta como conclusión que el Estado tiene la responsabilidad ante la sociedad de llevar ante la justicia a quien infringe la ley, con la posible consecuencia de una privación de su libertad por un tiempo determinado. Igualmente, es cierto que el Estado también tiene la responsabilidad, con igual prioridad, de proteger la institución familiar de la cual proviene la persona privada de la libertad, tutelando los derechos que la ley contempla para esa familia como tal, así como los derechos de los menores que forman parte de ella. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.